En la Ciudad de México, durante una madrugada de agosto de 1993, tres hombres vestidos de traje oscuro abandonaron sigilosamente una mansión en el barrio de Santa Fe. Llevaban consigo dos maletas de cuero desgastado y una caja metálica sellada con lacre rojo. Ninguno de ellos pronunció palabra alguna. El portón se cerró con un golpe seco que resonó en la calle vacía y los automóviles desaparecieron en la neblina antes del amanecer. Dentro de esa residencia, rodeado de espejos dorados y fotografías que capturaban décadas de gloria, Mario Moreno Reyes había dejado de existir apenas 4 horas antes. El hombre que el mundo conoció como Cantinflas, el genio de la palabra enredada, el bufón que hizo reír a presidentes y campesinos por igual, se había llevado consigo secretos que muchos consideraban demasiado peligrosos para ser contados. Durante más de medio siglo, Cantinflas fue el rostro de México ante el mundo. Sus películas cruzaron fronteras, su nombre apareció en portadas de revistas internacionales, compartió escenario con Charles Chaplin, quien llegó a declararlo el mejor comediante vivo del planeta. Multitudes lo adoraban, políticos buscaban su apoyo, empresarios anhelaban su amistad. Pero detrás de esa sonrisa perpetua, detrás de los pantalones caídos y el bigote inconfundible, existía otro Mario Moreno, un hombre que frecuentaba reuniones clandestinas en residencias de la élite política, un personaje que manejaba fortunas cuyo origen nunca fue del todo transparente, alguien que sostenía conversaciones telefónicas cifradas en horas impensables de la noche. Los archivos oficiales pintan la imagen de un artista generoso, un benefactor que construyó escuelas y apoyó causas nobles. Sin embargo, documentos que permanecieron guardados en bóvedas privadas durante décadas revelan una narrativa completamente distinta. Cartas que nunca debieron escribirse, fotografías que nunca debieron tomarse. Testimonios de personas que, curiosamente, dejaron de hablar o simplemente desaparecieron de la vida pública. ¿Qué escondía realmente el hombre detrás de la máscara del vagabundo entrañable? ¿Por qué ciertos episodios de su vida fueron meticulosamente borrados de la historia oficial? Dentro de esa residencia, rodeado de retratos polvorientos y muebles cubiertos por sábanas blancas, yacía el cadáver de Mario Moreno Reyes, conocido mundialmente como Cantinflas. Pero lo que los periódicos no publicaron aquella mañana del 19 de abril de 1993 fue que su muerte ocurrió exactamente 24 horas antes del anuncio oficial. 24 horas durante las cuales un grupo selecto de personas entró y salió de la mansión llevando documentos, fotografías y objetos personales que jamás aparecerían en el inventario oficial de sus pertenencias. El médico forense asignado al caso, el doctor Héctor Villalobos, firmó el certificado de defunción sin realizar la autopsia completa. Años más tarde, en una entrevista concedida bajo condición de anonimato a un periodista de Guadalajara, confesaría que recibió instrucciones precisas de no examinar ciertas marcas en el cuerpo del comediante. Cuando le preguntaron quién dio esas órdenes, el doctor guardó silencio, encendió un cigarro con manos temblorosas y simplemente dijo que había familias en México cuyo poder trascendía cualquier institución. Lo que el público mexicano adoraba era la imagen del pelado simpático, el pícaro del barrio que conquistó Hollywood y representó al pueblo con orgullo. Pero detrás de esa máscara de bigote delgado y pantalones caídos, existía un hombre cuyas conexiones alcanzaban los más oscuros rincones del poder político y empresarial del país. Un hombre que durante 5 décadas construyó un imperio no solo de películas y risas, sino de favores, secretos y alianzas que comprometían a presidentes, magnates y figuras del crimen organizado. En los archivos de la Secretaría de Gobernación, clasificados como estrictamente confidenciales hasta el año 2030, existe un expediente con el número de folio 743/92. Ese expediente, del cual solo 7 personas tienen conocimiento oficial, contiene 286 páginas mecanografiadas que detallan las actividades paralelas de Mario Moreno entre los años 1942 y 1988. Las primeras 3 páginas fueron destruidas en un incendio sospechoso en las oficinas de la Dirección Federal de Seguridad en enero de 1994, apenas 9 meses después de la muerte del comediante. El expediente inicia con un memorándum fechado el 12 de marzo de 1942. La letra es clara, escrita a máquina en papel membretado de la Presidencia de la República. El texto dice textualmente: se autoriza el seguimiento discreto del señor Mario Moreno Reyes,
nombre artístico Cantinflas, por sus recientes contactos con elementos de la comunidad alemana residente en la capital. El sujeto ha sido visto en 3 ocasiones en el Hotel Regis, en compañía de individuos identificados como simpatizantes del régimen nacionalsocialista. Se recomienda extrema precaución dado el perfil público del artista. Pero hay algo más perturbador en ese documento. Al margen derecho, escrita a mano con tinta azul, aparece una anotación que dice: el sujeto es consciente de la vigilancia. Ha solicitado reunión personal con el presidente. Autorizarla. Puede ser útil. La firma es ilegible, pero el sello corresponde al despacho del entonces secretario particular de la presidencia. ¿Qué llevó a Cantinflas, en pleno apogeo de su carrera y en medio de la Segunda Guerra Mundial, a sostener encuentros con ciudadanos alemanes bajo sospecha? ¿Y por qué las autoridades mexicanas, en lugar de procesarlo o al menos interrogarlo, decidieron reclutarlo para propósitos no especificados en los documentos oficiales? La respuesta comienza a revelarse en un cuaderno de tapas de cuero negro que perteneció a Santiago Reachi, empresario y productor cinematográfico de origen libanés, quien fue socio y confidente de Mario Moreno durante más de 30 años. Ese cuaderno permaneció oculto en una caja de seguridad en Suiza hasta el año 2008, cuando los herederos de Reachi decidieron subastar parte de su archivo personal. Un coleccionista privado lo adquirió por una suma no revelada y posteriormente filtró fotografías de algunas páginas a un historiador del cine mexicano. En una entrada del 23 de junio de 1943, Ricci escribe: Mario regresó de su viaje a Los Ángeles con instrucciones muy específicas. Me confesó que está trabajando para 2 gobiernos al mismo tiempo. Dice que es la única forma de proteger a su familia y mantener su carrera. Le pregunté si no tiene miedo. Sonrió con esa mueca suya y respondió que el miedo es para quienes no entienden que el poder real nunca aparece en las fotografías oficiales. Los viajes de Cantinflas a Estados Unidos entre 1942 y 1946 fueron documentados por la prensa como giras promocionales y rodajes de películas. Sin embargo, registros de inmigración desclasificados en el año 2015 muestran que en al menos 17 ocasiones el comediante ingresó a territorio estadounidense sin pasar por los controles migratorios normales. Su nombre aparece en listas especiales reservadas para diplomáticos, agentes de inteligencia y personal militar de alto rango. Un ex agente de la Oficina de Servicios Estratégicos, precursora de la CIA, identificado únicamente como Robert M., declaró en 1998 para un documental nunca estrenado que Cantinflas fue parte de una red de informantes culturales utilizada por Washington para monitorear movimientos fascistas en América Latina. Según Robert M., el comediante asistía a fiestas privadas, estrenos de cine y cenas de gala donde se reunían empresarios, políticos y militares sospechosos de simpatizar con el Eje. Su tarea era simple: escuchar, recordar nombres y reportar. Pero la historia se complica cuando aparece el nombre de un hombre que cambiaría para siempre la vida del comediante: Maximino Ávila Camacho, hermano del presidente Manuel Ávila Camacho y gobernador de Puebla. Maximino era conocido por su brutalidad, su sed de poder y su participación en negocios turbios que incluían tráfico de armas, contrabando y protección a redes criminales. También era un fanático del cine y admirador declarado de Cantinflas. El primer encuentro entre ambos ocurrió en el Casino de la Selva en Cuernavaca, durante una fiesta privada celebrada el 14 de febrero de 1944. Testigos de aquella noche recuerdan que Maximino obligó a Mario Moreno a sentarse a su mesa, lo llenó de tequila y lo interrogó durante horas sobre sus contactos en Hollywood. Al final de la noche, según relata una carta enviada por el actor Rafael Valedón a su esposa, Maximino le dijo a Cantinflas: «Tú y yo vamos a hacer grandes negocios juntos. Y si alguna vez piensas en traicionarme, recuerda que conozco cada uno de tus secretos». Aquella amenaza no era vana. Apenas 3 meses después, el nombre de Cantinflas aparecía en la nómina secreta de una empresa fantasma registrada en el estado de Puebla, con el nombre de Productora Cinematográfica del Sureste. La empresa no produjo una sola película, pero movió millones de pesos en transacciones bancarias, cuyo origen y destino nunca fueron aclarados. Entre los papeles que desaparecieron aquella noche de abril, se encontraba un sobre manila marcado con el sello de Columbia Pictures, fechado en 1956. Según el testimonio de Esperanza Ruiz, quien trabajó como empleada doméstica en la residencia durante 32 años, ese sobre jamás salía del escritorio privado de don Mario. Lo guardaba en el tercer cajón, bajo llave, junto a fotografías que nadie más debía ver.
Esperanza recordaría después, en una entrevista que nunca fue publicada y que permaneció archivada en los estudios de Televisa hasta su reciente filtración, que el comediante revisaba esos documentos cada aniversario de una fecha específica, el 12 de agosto. ¿Qué sucedió aquel 12 de agosto de 1956 en Los Ángeles? Los registros oficiales mencionan apenas que Cantinflas se encontraba filmando escenas adicionales de La Vuelta al Mundo en 80 días, la superproducción de Michael Todd que lo convertiría en estrella internacional. Pero existe otro registro, mucho menos conocido, guardado en los archivos del Departamento de Policía de Los Ángeles. Un reporte clasificado como incidente menor, archivado bajo el código LZ-234-56. El documento describe un altercado en el Hotel Roosevelt, habitación 312, a las 2 de la madrugada. 2 hombres no identificados, una mujer que gritaba en español. Personal de seguridad que fue enviado de regreso antes de llegar a la puerta, y una llamada telefónica desde la recepción a un número privado que, según investigaciones posteriores realizadas por el periodista argentino Julio Sánchez Padilla en 1988, pertenecía directamente a William Randolph Hearst Jr., magnate de la prensa estadounidense. El nombre de esa mujer nunca apareció en ningún documento oficial. Sin embargo, María Cristina Vázquez, maquilladora del estudio y confidente cercana de varias actrices mexicanas de la época, reveló en su lecho de muerte, en diciembre de 2011, que se trataba de una joven actriz de origen cubano llamada Estrella Domínguez, una mujer que había llegado a Hollywood apenas 6 meses antes, con un contrato menor en la MGM y sueños que brillaban más que las luces de Sunset Boulevard. Estrella aparece en exactamente 3 películas entre 1955 y 1956. Papeles secundarios. Créditos que apenas se distinguen al final de los rollos, y luego nada. Su nombre desaparece por completo de todos los registros cinematográficos, como si nunca hubiera existido. Los archivos migratorios estadounidenses muestran que Estrella Domínguez abandonó Los Ángeles el 23 de agosto de 1956, 11 días después del incidente en el Roosevelt. Su destino registrado, Ciudad de México, pero nunca llegó, o al menos nunca bajo ese nombre. El investigador Sánchez Padilla dedicó 4 años a rastrear su paradero. Entrevistó a más de 40 personas relacionadas con la industria cinematográfica de ambos países. Viajó a La Habana, Miami, San Antonio. Revisó actas de nacimiento, registros hospitalarios, obituarios y finalmente, en un convento de las afueras de Querétaro, encontró a una monja de clausura que había ingresado en septiembre de aquel mismo año. Una mujer que había renunciado al mundo exterior, que había cambiado su nombre por el de Sor María de los Dolores y que se negó rotundamente a hablar sobre su vida anterior. Cuando Sánchez Padilla mostró una fotografía de Estrella Domínguez a otras religiosas del convento, todas coincidieron. Era ella. Pero Sor María de los Dolores murió 3 semanas después de esa visita. Causa oficial, paro cardíaco. Tenía apenas 58 años. Las notas de Sánchez Padilla, que ahora reposan en manos de su viuda en Buenos Aires, contienen una anotación inquietante fechada el 5 de marzo de 1990. Después de años de investigación estancada, el periodista recibió una llamada anónima desde México. Una voz de mujer, anciana, temblorosa. Le dio una dirección en la colonia Roma. Le dijo que fuera solo, que llevara grabadora. Cuando Sánchez Padilla llegó al edificio indicado, encontró un departamento vacío, pero sobre la mesa del comedor había un sobre. Dentro, 5 fotografías en blanco y negro. En todas aparecía Cantinflas, sin maquillaje, sin el característico bigote falso, vestido con ropa casual, y en 3 de esas fotografías junto a él, sonriendo, abrazándolo, estaba Estrella Domínguez. La última foto mostraba algo más, la joven actriz sosteniendo en brazos a un bebé. Al reverso, escrito con tinta descolorida, una fecha, octubre de 1956, y 2 palabras, nuestro secreto. El periodista argentino intentó publicar su investigación en al menos 7 medios diferentes entre 1990 y 1992. Todos rechazaron el material. Demasiado controversial, dijeron algunos editores. Insuficiente evidencia, argumentaron otros. Pero quienes conocieron a Sánchez Padilla aseguran que las verdaderas razones eran otras. Presiones, llamadas desde México,
Advertencias veladas sobre demandas millonarias. El abogado de la familia Moreno, un hombre llamado Roberto Gómez Inclán, visitó personalmente las oficinas de 3 publicaciones. No amenazó, no gritó. Simplemente dejó claro con la cortesía fría de quien conoce el peso de su poder que aquella historia jamás debía ver la luz pública. Sánchez Padilla murió el 3 de enero de 1993, 4 meses antes que Cantinflas. Su cuerpo fue encontrado en su departamento de Buenos Aires. Había caído por las escaleras internas de su casa. Golpe en la cabeza. Muerte instantánea. La policía argentina cerró el caso como accidente doméstico en menos de 48 horas, pero su viuda, Leonor Tristán, siempre sostuvo que su esposo jamás usaba esas escaleras de noche, que conocía cada escalón de memoria, que algo no encajaba en la escena. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron la puerta de entrada abierta, y sobre el escritorio del periodista, todos sus archivos sobre Cantinflas habían desaparecido. Todos, excepto aquellas 5 fotografías que ahora Leonor guardaba en una caja de seguridad bancaria, sin atreverse a mostrarlas, sin saber qué hacer con una verdad que había matado a su marido. Esperanza recordaría después, en una entrevista que jamás llegó a publicarse, algo que la atormentó durante años. En las madrugadas, cuando el silencio envolvía la residencia de Pedregal, ella escuchaba voces provenientes del estudio. No eran gritos ni discusiones, eran conversaciones susurradas, urgentes, en un idioma que no era español. Distinguía palabras sueltas en inglés, quizás en alemán, no estaba segura. Y siempre, invariablemente, esas conversaciones terminaban con el sonido inconfundible de papeles siendo quemados en la chimenea. Incluso en pleno verano, cuando la Ciudad de México ardía bajo el sol, don Mario encendía el fuego. Esperanza encontraba las cenizas cada mañana, cuidadosamente removidas pero nunca completamente consumidas. Entre los restos carbonizados, en una ocasión rescató un fragmento de papel con un membrete que decía Departamento de Estado, Washington. La fecha apenas visible marcaba agosto de 1953. Lo que nadie supo entonces era que Cantinflas había comenzado a llevar una doble existencia desde mucho antes de su consagración internacional. Roberto Soto, su compañero de los tiempos del teatro Folies Bergère, confesó en su lecho de muerte algo que su familia mantuvo oculto durante décadas. En 1939, cuando la guerra ya devoraba Europa, Mario Moreno desapareció durante 3 semanas completas. Oficialmente, según la prensa de la época, se encontraba filmando exteriores en Veracruz. Pero Soto juró ante sus hijos que eso era mentira. Lo vio partir una noche lluviosa de septiembre, acompañado por 2 hombres de traje oscuro que hablaban con acento estadounidense. Cuando regresó, parecía otra persona. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y un temblor imperceptible en las manos que nunca antes había tenido. Los archivos desclasificados del FBI en el año 2012 revelaron algo inquietante. Existía un expediente sobre Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes con más de 200 páginas. La mayor parte del contenido permanece censurado, bloqueado con gruesas líneas negras que impiden la lectura. Sin embargo, lo poco que se puede ver menciona reuniones en Los Ángeles, contactos con elementos de interés para la seguridad nacional y una referencia críptica a Operación Teatro del Pueblo. El documento principal lleva la firma de J. Edgar Hoover y está fechado en enero de 1942, apenas semanas después del ataque a Pearl Harbor. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras México declaraba su entrada al conflicto junto a los aliados, Cantinflas protagonizó una serie de películas que, vistas con detenimiento décadas después, contenían mensajes curiosamente específicos. En una de ellas, estrenada en 1943, su personaje trabaja en una fábrica que produce artículos diversos. Los conocedores de la época señalan que esa fábrica era idéntica a la planta de Azcapotzalco donde se manufacturaban componentes para aviones de combate destinados al ejército norteamericano. Las tomas panorámicas mostraban con detalle la distribución de las instalaciones, los accesos, incluso los turnos de los vigilantes. ¿Casualidad? Ernesto Vega, historiador de cine que dedicó 20 años a estudiar la filmografía de Cantinflas, murió en circunstancias extrañas en 1997, 3 días antes de presentar su investigación sobre el cine mexicano como herramienta de inteligencia durante la guerra. Pero había algo más profundo, algo que tocaba la esencia misma de quién era Mario Moreno detrás de la máscara cómica.
Catalina Ramírez, maquillista que trabajó con él desde 1940 hasta 1962, guardó durante años un secreto que solo reveló a su nieta poco antes de morir. En los camerinos, cuando todos se marchaban, don Mario se sentaba frente al espejo y hablaba solo. No ensayaba parlamentos ni repasaba escenas. Hablaba en voz baja, como si conversara con alguien invisible, y sus palabras siempre giraban en torno al mismo tema. Tuve que elegir. Catalina lo escuchó decir una noche, con lágrimas corriendo por sus mejillas sin maquillaje. Me prometieron que estarían a salvo, me lo prometieron. Cuando ella preguntó al día siguiente si se encontraba bien, él la miró con una frialdad que nunca antes había visto en sus ojos y le respondió que jamás, bajo ninguna circunstancia, mencionara lo que había escuchado. Los viajes de Cantinflas al extranjero siempre estuvieron envueltos en un protocolo extraño. Sebastián Pardo, quien fungió como su chofer personal durante 15 años, notó un patrón inquietante. Cada vez que don Mario debía viajar a Estados Unidos, recibía una llamada telefónica 2 días antes. La llamada llegaba exactamente a las 11 de la noche. Sebastián lo sabía porque en varias ocasiones él contestaba primero. Al otro lado, una voz masculina, siempre la misma, preguntaba por el señor Reyes, nunca por Cantinflas o Mario Moreno. Cuando don Mario tomaba el auricular, su rostro se transformaba. La alegría desaparecía, la mandíbula se tensaba y respondía con monosílabos. Sí, entiendo, estaré listo. Después colgaba y se servía un whisky doble, algo que solo hacía en momentos de profunda perturbación. En los archivos personales de Santiago Ricci, productor de Columbia Pictures en México y socio cercano de Moreno, apareció tras su muerte un diario mecanografiado que abarcaba desde 1948 hasta 1965. La entrada del 12 de marzo de 1957 decía textualmente: Mario llegó alterado de su reunión. No quiso decirme dónde había estado, pero traía un sobre con el sello del consulado americano. Lo vi temblar mientras leía su contenido. Mencionó algo sobre un compromiso adquirido hace años, algo que ahora le exigían cumplir. Le pregunté si se trataba de dinero, de deudas. Me miró como si yo fuera un idiota y dijo: hay deudas que no se pagan con dinero, Santiago. Hay deudas que se pagan con silencio. El diario desapareció de la casa de los herederos de Ricci en circunstancias nunca aclaradas. Solo quedó una fotocopia parcial que un investigador anónimo envió al periódico Excelsior en el año 2003. El periódico nunca publicó la historia. La red de conexiones de Cantinflas abarcaba territorios insospechados. Tenía acceso directo a presidentes mexicanos, desde Manuel Ávila Camacho hasta José López Portillo, pero también mantenía relaciones con figuras del cine internacional, cuyas biografías están marcadas por vínculos con agencias de inteligencia. Charles Chaplin, con quien se reunió en 3 ocasiones documentadas, era objeto de vigilancia del FBI por presuntas simpatías comunistas. Sin embargo, los encuentros entre ambos comediantes nunca aparecen en los expedientes públicos. Existen fotografías de esas reuniones, tomadas en hoteles de Suiza y Francia, pero las circunstancias que las rodearon permanecen en la penumbra. ¿De qué hablaban 2 genios de la comedia muda en habitaciones de hotel europeas, mientras el mundo se dividía entre este y oeste? Las actas de esas conversaciones jamás salieron a la luz, y quienes pudieron haber estado presentes llevaron sus secretos a la tumba. El sonido inconfundible de una caja fuerte al cerrarse. Esperanza lo escuchaba cada madrugada, justo después de esas conversaciones en idiomas extranjeros que no lograba descifrar completamente. Pero lo que nunca confesó en aquella entrevista perdida fue lo que encontró una mañana de febrero de 1957, cuando Mario salió precipitadamente hacia los estudios de Churubusco y olvidó cerrar con llave la puerta de su Santa Santorum. El estudio privado de Cantinflas era un territorio prohibido incluso para el personal de confianza. Solamente Valentina, la ama de llaves que llevaba con la familia desde los años 40, tenía permitido entrar para limpiar, y siempre bajo la supervisión directa de Mario. Aquel día Esperanza empujó la puerta con el corazón desbocado. La habitación olía a tabaco de pipa y a papel viejo. Sobre el escritorio de caoba descansaban 3 pasaportes diferentes, ninguno a nombre de Mario Moreno Reyes. Los nombres que alcanzó a memorizar antes de escuchar pasos en el pasillo la perseguirían durante décadas. Miguel Ángel Delgado Torres, Alberto Ramírez Castellanos, y uno con un apellido que le sonó extrañamente germánico,
algo así como Steinberg o Steiner. No pudo precisarlo con exactitud. Junto a los pasaportes había fotografías que no correspondían con la imagen pública del comediante más querido de México. En una de ellas, Mario aparecía estrechando la mano de un hombre de traje oscuro y lentes gruesos, frente a lo que parecía ser un edificio gubernamental. La arquitectura no era mexicana. Las letras en el fondo, apenas visibles, sugerían un alfabeto cirílico. En otra imagen, Cantinflas posaba junto a un grupo de hombres uniformados, pero no eran uniformes del ejército mexicano. Las insignias en las solapas mostraban símbolos que Esperanza no reconoció, aunque años después, cuando las tensiones de la Guerra Fría se convirtieron en tema cotidiano, esos símbolos adquirirían un significado aterrador en su memoria. Valentina murió en circunstancias extrañas durante el verano de 1962. El reporte oficial habló de un paro cardíaco fulminante. Tenía apenas 48 años y gozaba de excelente salud. Su hija, Mercedes Cordero, conservó hasta su propia muerte en el año 2007 una carta que su madre le había entregado con instrucciones precisas: abrirla solamente si algo le ocurría de forma repentina. La carta, que la familia Cordero nunca mostró a las autoridades, pero compartió con un periodista de confianza bajo condición de anonimato, contenía una revelación demoledora. En el sobre manchado por el tiempo, Valentina describía con lujo de detalles las reuniones nocturnas en la residencia de Pedregal. Mencionaba nombres que resonaban en los círculos políticos más encumbrados de aquella época: el secretario de Gobernación, 2 generales del Estado Mayor, un empresario estadounidense vinculado con compañías petroleras y un agregado cultural de la embajada soviética, cuyo nombre completo ella anotó cuidadosamente: Yuri Vladimirovich Petrov. Las reuniones, según el testimonio de Valentina, seguían siempre el mismo protocolo. Llegaban en vehículos sin placas oficiales, siempre después de las 11 de la noche. Mario los recibía personalmente en la entrada lateral de la propiedad, aquella que daba al jardín trasero y que permanecía oculta tras una cortina de bugambilias. Las conversaciones se extendían hasta el amanecer. Ella debía preparar café, whisky escocés de una marca particular que Mario guardaba bajo llave y cigarros cubanos que llegaban en cajas sin etiquetas. Lo más perturbador del testimonio de Valentina no eran las reuniones en sí mismas. Lo verdaderamente inquietante era lo que ella observó durante una de esas madrugadas de marzo del año 1959. Mientras servía el café, alcanzó a ver sobre la mesa del comedor documentos con sellos oficiales. Eran fotografías aéreas de instalaciones industriales, planos de construcciones que parecían bases militares, y mapas detallados de zonas fronterizas entre México y Estados Unidos, con anotaciones manuscritas en varios idiomas. Uno de los generales señalaba con un lápiz rojo ciertos puntos específicos en el mapa, mientras Mario asentía gravemente, su rostro despojado de toda la jovialidad que caracterizaba al personaje público. El periodista Rodolfo Echeverría, quien trabajó durante años en la revista Siempre y mantuvo amistad cercana con varios cineastas de la época dorada, recordaba una conversación que tuvo con el director Miguel M. Delgado en 1973. Delgado, quien dirigió más de 20 películas de Cantinflas, se encontraba particularmente alterado aquella tarde en el bar del Hotel Majestic. Había bebido más de la cuenta y sus palabras emergían entrecortadas, cargadas de una amargura que Echeverría no le conocía. El director confesó que durante el rodaje de la película Su Excelencia, filmada en 1966, Mario había desaparecido durante 3 días completos sin dar explicaciones. La producción se detuvo. Los ejecutivos de Columbia Pictures estaban furiosos. Cuando finalmente regresó, traía en el rostro marcas de agotamiento extremo y en los ojos una expresión que Delgado describió como la mirada de alguien que ha visto demasiado. Echeverría intentó publicar aquella conversación en 1974, pero su editor rechazó el material de forma tajante. Años después, cuando el periodista ya se había retirado, confesó a sus allegados que había recibido una llamada telefónica 3 días después de entregar el artículo. Una voz sin identificarse le advirtió con serenidad helada que sería prudente olvidar ciertos temas y concentrarse en su brillante carrera. La llamada provenía de un número que, según sus propias averiguaciones, correspondía a las oficinas de la Dirección Federal de Seguridad, el temido servicio de inteligencia mexicano, cuyas operaciones permanecían envueltas en el más absoluto secreto. La conexión entre Cantinflas y los servicios de inteligencia no era solamente una serie de coincidencias inquietantes o testimonios dispersos,
Existía documentación concreta, aunque extraordinariamente difícil de rastrear. Un archivo desclasificado parcialmente por el gobierno estadounidense en el año 2003, como parte de la Ley de Libertad de Información, contenía referencias codificadas a un activo cultural mexicano de alto valor, identificado únicamente con las iniciales MM. Los documentos, fechados entre 1953 y 1968, mencionaban transferencias de información, reuniones en territorios neutrales y pagos realizados a través de cuentas bancarias en Suiza. El nombre completo estaba redactado en tinta negra, pero las fechas coincidían de manera perturbadora con los periodos en que Cantinflas realizaba giras internacionales o filmaba películas fuera de México. ¿Qué llevó al comediante más popular de América Latina a convertirse en pieza de un tablero de ajedrez donde las potencias mundiales movían sus fichas en la penumbra? La respuesta comenzaba a tomar forma entre los papeles amarillentos y los testimonios susurrados, revelando un paisaje donde la risa pública ocultaba transacciones que jamás deberían salir a la luz. El archivo llegó a manos de Esperanza 3 semanas después de aquel descubrimiento en el estudio. Un sobre manila sin remitente, depositado bajo la puerta principal cuando las primeras luces del alba apenas rozaban las bugambilias del jardín. Dentro, fotografías que helaron su sangre. Mario estrechando la mano de funcionarios estadounidenses en salones privados. Mario conversando con hombres de trajes oscuros en callejones de Berlín Occidental. Mario firmando documentos que llevaban sellos que ella reconoció de inmediato. Eran los mismos símbolos que había visto grabados en aquellos lingotes de oro. Pero lo que realmente la aterrorizó fue la nota manuscrita, apenas 2 líneas en español perfecto. Su esposo no es quien cree. Proteja a su hijo. No confíe en nadie del círculo cercano. La firma era ilegible, pero el papel tenía una marca de agua que Esperanza había visto antes en la correspondencia de su difunto padre, un coronel del ejército que murió en circunstancias nunca esclarecidas durante la década de los 40. Esa misma noche, cuando Mario regresó de una supuesta gira promocional en Guadalajara, ella lo confrontó. La respuesta de Cantinflas fue desconcertante. Sonrió con esa mueca característica que conquistaba pantallas y simplemente dijo que había cosas en este mundo que era mejor no entender, que algunas verdades pesaban más que los edificios de la capital y que, por el bien de su familia, debía olvidar lo que había visto. 3 días más tarde, la criada que llevaba 15 años en la casa desapareció sin dejar rastro. Sus pertenencias permanecieron intactas en la habitación de servicio. Su familia en Oaxaca nunca volvió a saber de ella. La policía cerró el caso catalogándolo como abandono voluntario de trabajo, pero Esperanza sabía que aquella mujer jamás habría dejado así a sus 4 hijos. Había escuchado demasiado. Había estado presente aquella madrugada cuando los visitantes nocturnos llegaron con maletas metálicas. Los archivos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, liberados parcialmente en el año 2006 bajo la Ley de Libertad de Información, contienen referencias enigmáticas a un agente con nombre en clave Chapulín. Los documentos, fuertemente censurados con gruesas líneas negras, mencionan operaciones de influencia cultural en América Latina durante la Guerra Fría. Un memorándum fechado el 12 de agosto de 1958 especifica: el activo Chapulín ha demostrado capacidad excepcional para movilizar opinión pública. Su alcance en territorio sensible supera nuestras proyecciones. Recomendamos incrementar apoyo logístico y financiero. La coincidencia temporal es imposible de ignorar. Justamente en 1958, Cantinflas emprendió una gira por países centroamericanos donde gobiernos de izquierda enfrentaban creciente oposición interna. En cada capital, sus presentaciones generaban manifestaciones masivas, distraían a poblaciones enteras, creaban espacios donde otros movimientos se gestaban en las sombras. En Guatemala, apenas 2 meses después de su visita, un golpe de Estado derrocó al gobierno democráticamente electo. En Nicaragua, sus funciones benéficas coincidieron con la llegada de asesores militares extranjeros. En Cuba, meses antes de que todo cambiara, Mario Moreno cenó privadamente con figuras que luego aparecerían en lados opuestos de la historia. Un periodista argentino llamado Eduardo Sánchez Correa intentó investigar estas conexiones en 1963. Publicó apenas 2 artículos en un diario de Buenos Aires antes de que su oficina fuera saqueada. Sus notas desaparecieron. El tercer artículo, el que prometía revelar la verdadera naturaleza del personaje más querido de México, nunca vio la luz. Sánchez Correa murió 6 meses después en un accidente automovilístico en una carretera solitaria de la provincia.
Su viuda insistió durante años en que los frenos del vehículo habían sido saboteados, pero nadie quiso escucharla. Los archivos de aquel periódico fueron destruidos en un incendio 2 años más tarde. Mientras tanto, la fortuna de Cantinflas crecía de manera que desafiaba toda lógica contable. Las películas generaban ganancias considerables, ciertamente, pero no explicaban los bienes raíces que comenzó a adquirir en zonas estratégicas de la Ciudad de México, precisamente en áreas que décadas después se convertirían en los corredores financieros más valiosos del país. Tampoco explicaban sus inversiones en empresas petroleras venezolanas, en navieras panameñas, en plantaciones centroamericanas cuyos nombres aparecían frecuentemente en informes sobre operaciones encubiertas. Roberto Gómez, contador de la productora Posa Films durante 20 años, confesó en su lecho de muerte algo que atormentó su conciencia. Había 2 contabilidades. Una oficial, que presentaban ante las autoridades fiscales mexicanas. Otra paralela, con movimientos que llegaban desde cuentas en Suiza, desde fondos sin origen aparente, desde transferencias que él debía procesar sin hacer preguntas. Cuando intentó renunciar en 1961, después de detectar irregularidades que podrían implicarlo en delitos financieros, recibió una visita. 2 hombres que nunca dieron sus nombres le explicaron con cortesía gélida que su trabajo era vital para la seguridad nacional, que había fuerzas operando para proteger los intereses de México en un mundo peligroso, que su silencio era patriótico. Le aumentaron en salario al triple y le asignaron escolta personal, oficialmente para protegerlo de secuestradores. Roberto Gómez entendió el mensaje. Estaba vigilado. La pregunta que nadie se atrevía a formular públicamente resonaba en círculos cerrados de intelectuales y periodistas. ¿Cómo un comediante podía reunirse con presidentes, dictadores, embajadores y magnates con la facilidad de quien pertenece a esferas de poder que trascienden el mero entretenimiento? Esperanza encontró parte de la respuesta en 1964, durante un viaje a Europa que Mario organizó supuestamente para promover su última película. En la suite del Hotel Ritz de París, mientras él asistía a una reunión que se prolongó hasta el amanecer, ella descubrió entre sus pertenencias un pasaporte diplomático mexicano que no correspondía con su identificación oficial. Llevaba su fotografía, pero otro nombre, otra fecha de nacimiento. Las estampillas de entrada y salida revelaban viajes a países que oficialmente nunca había visitado. Egipto durante la crisis de Suez, Congo en medio de la guerra civil, Vietnam del Sur cuando la situación se deterioraba irreversiblemente. La tarde del 19 de agosto de 1961, un hombre de aspecto anodino descendió del tranvía número 7 en la esquina de Bucareli con Ayuntamiento. Llevaba un maletín de cuero desgastado y un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. Nadie habría reconocido en aquel individuo gris al técnico de sonido que durante años había trabajado en las producciones de Posa Films. Nadie habría imaginado que dentro de ese maletín reposaban los negativos de escenas jamás estrenadas, conversaciones grabadas sin autorización, fragmentos de realidad que Mario Moreno había ordenado destruir. El hombre entró en un edificio de departamentos en la Colonia Juárez, subió 3 pisos y nunca volvió a salir, al menos no con vida. Su cuerpo fue hallado 5 días después por una vecina que notó el olor. La autopsia oficial determinó insuficiencia cardíaca. El maletín nunca apareció. Ese mismo año, mientras México celebraba el estreno de cada nueva película de Cantinflas como un evento nacional, en las oficinas del Departamento de Estado en Washington se archivaba un memorándum clasificado que llevaba el código de operación Payaso Triste. El documento, desclasificado parcialmente en el año 2003 bajo las leyes de libertad de información, revelaba la existencia de una red de informantes culturales en América Latina. Entre los nombres tachados con gruesas líneas negras, solo uno permanecía legible: Fortino, el segundo nombre de Mario. Una coincidencia demasiado específica para ser casual, demasiado inquietante para ser ignorada. Los archivos del FBI que salieron a la luz décadas después contenían algo más perturbador. Existía un dossier completo sobre las actividades del comediante durante la Guerra Fría. Páginas y páginas de reportes de vigilancia, fotografías tomadas con teleobjetivo, transcripciones de conversaciones telefónicas interceptadas. Un informe fechado el 3 de febrero de 1956 detallaba: el sujeto mantiene contacto regular con agregados culturales de embajadas de países del bloque soviético. Se ha observado intercambio de materiales no identificados. Recomendación: incrementar vigilancia a nivel 3.
La firma al pie del documento era ilegible, pero el sello correspondía a la División de Contrainteligencia. Durante aquellos años oscuros de acusaciones y listas negras, mientras Hollywood quemaba reputaciones en la hoguera del macartismo, Mario Moreno realizaba algo extraordinario. Viajaba, constantemente, a Moscú, a Praga, a La Habana antes y después de la Revolución. Llevaba películas, organizaba proyecciones, estrechaba manos de ministros de cultura comunistas. La versión oficial hablaba de misiones de buena voluntad, de diplomacia cultural, del cine como puente entre pueblos, pero los hombres que lo seguían desde las sombras redactaban informes muy diferentes. Describen reuniones nocturnas en hoteles cerrados al público, conversaciones en idiomas que Mario supuestamente no dominaba, maletas que cambiaban de manos en vestíbulos oscuros. Un periodista argentino llamado Horacio Benítez publicó en 1963 un artículo en una revista de Buenos Aires que circuló apenas 2 semanas antes de ser retirada de los kioscos. El texto, titulado El mensajero del cine, describía encuentros secretos entre figuras del entretenimiento latinoamericano y agentes de inteligencia de diversas naciones. Benítez mencionaba específicamente una cena en el Hotel Alvear, durante la cual un comediante mexicano célebre había servido de intermediario en negociaciones relacionadas con el intercambio de prisioneros políticos. El periodista citaba fuentes anónimas dentro de la Cancillería que confirmaban la participación del actor en canales de comunicación extraoficiales entre gobiernos que oficialmente no se hablaban. 3 meses después de la publicación, Horacio Benítez murió en un accidente automovilístico en la ruta que conecta Buenos Aires con Mar del Plata. Su automóvil simplemente salió del camino en una noche sin lluvia ni niebla. Los frenos, según el informe policial, habían fallado completamente. Las cartas que Esperanza guardó en una caja de metal bajo el piso de su habitación revelaban otra dimensión de aquella doble existencia. Mario escribía desde ciudades lejanas con una frecuencia casi obsesiva, pero el contenido de esas misivas resultaba desconcertante. Hablaba de reuniones con distribuidores que nunca aparecían en los contratos de sus películas. Mencionaba nombres de personas que no figuraban en ningún crédito cinematográfico. En una carta fechada el 12 de abril de 1958, escrita desde Viena, Mario describía: «He cumplido con el encargo que me hicieron. El paquete fue entregado según las instrucciones. Nadie debe saber de esto, ni siquiera nuestro círculo cercano. Lo que hago, lo hago pensando en un futuro que tú y yo tal vez no veamos, pero que nuestros hijos merecen». En el estudio de Churubusco, donde se filmaban las películas que hacían reír a millones, existía una habitación a la que solo Mario tenía acceso. Los técnicos la llamaban el cuarto de revelado especial, aunque todos sabían que allí no se revelaba película alguna. Un electricista que trabajó en el estudio durante 30 años y que pidió mantener su identidad oculta hasta su muerte en 2011, confesó en una entrevista grabada en video: «Don Mario entraba ahí con maletines, a veces con personas que no eran del medio. Escuchábamos conversaciones en inglés, en francés. Una vez vi salir a un tipo con acento alemán que llevaba rollos de película, pero esas películas nunca se proyectaron en ningún cine. Nos pagaban extra por olvidar lo que veíamos, y créame, en esos tiempos uno aprendía rápido a no hacer preguntas». Los registros bancarios que filtraron décadas más tarde mostraban movimientos financieros inexplicables, transferencias millonarias desde cuentas en Suiza que no correspondían a ganancias de taquilla, depósitos regulares provenientes de corporaciones fantasma registradas en Panamá y Liechtenstein. Un contador que manejó brevemente las finanzas de Posa Films antes de ser despedido sin explicación, guardó copias de documentos que jamás se atrevió a mostrar públicamente. En su lecho de muerte, en 1997, entregó esos papeles a su hija con una instrucción: «Espera a que todos los involucrados hayan muerto». Los documentos revelan pagos codificados bajo conceptos como servicios de consultoría internacional y honorarios por representación cultural. Las cantidades eran estratosféricas para la época. Las fechas coincidían exactamente con momentos críticos de tensión internacional: la crisis de los misiles de Cuba, el golpe de Estado en Guatemala, las negociaciones secretas del Canal de Panamá. Lo que nadie comprendía entonces era cómo un comediante, un hombre cuyo talento radicaba en hacer tropezar las palabras y confundir los significados, había construido una red de contactos que atravesaba el telón de acero, penetraba los pasillos del poder en Washington y se extendía hasta las salas de reuniones secretas donde se decidía el destino de naciones enteras.
La máscara del pelado ignorante ocultaba una mente que comprendía los mecanismos del poder con una claridad aterradora. La mujer que abre la puerta del departamento en la colonia Nápoles aquella madrugada del 13 de febrero de 1967 tenía las manos manchadas de tinta. Aurora Mendizábal había pasado las últimas 14 horas transcribiendo documentos contables que, según las instrucciones recibidas, debían desaparecer antes del amanecer. Era secretaria privada de Santiago Ricci, el productor libanés que había transformado a un cómico callejero en el rostro más reconocible de México. Pero aquella noche, mientras copiaba cifras en una libreta que luego ocultaría en el doble fondo de su armario, Aurora comprendió que los números que danzaban frente a sus ojos contaban una historia que jamás debía salir a la luz. Las cuentas revelaban transferencias millonarias hacia sociedades fantasmas registradas en Panamá, Suiza y las Bahamas, empresas con nombres genéricos que no producían películas, no distribuían material fílmico, no existían en ningún registro público mexicano. Y todas, absolutamente todas, tenían como beneficiario final a un hombre cuya imagen pública era la de un payaso bondadoso que hacía reír a multitudes. Aurora había firmado un documento de confidencialidad tan extenso que ocupaba 22 páginas, con cláusulas penales que incluían desde multas estratosféricas hasta referencias veladas a consecuencias más severas. Aquella noche comprendió por qué. Los archivos mostraban que entre 1948 y 1966, Posa Films había generado ingresos por $187 millones, una fortuna colosal para la época. Sin embargo, los reportes fiscales presentados ante la Secretaría de Hacienda declaraban apenas una fracción microscópica de esa cantidad. El resto se evaporaba en un laberinto de operaciones trianguladas, contratos ficticios y pagos a distribuidoras inexistentes. Aurora reconoció los nombres de algunas películas en aquellos documentos, producciones que supuestamente habían fracasado en taquilla, generando pérdidas millonarias que justificaban deducciones fiscales extraordinarias. Pero ella había visto con sus propios ojos las colas interminables en los cines, había contado los boletos vendidos, conocía los números reales. Existía un patrón que se repetía con precisión matemática. Cada vez que una película de Cantinflas se estrenaba, se creaba una sociedad anónima específica para esa producción. La sociedad reportaba costos inflados de manera grotesca, escenografías que supuestamente habían costado $100,000 cuando en realidad no superaban los 10,000. Contratos con técnicos fantasma que cobraban salarios de estrellas de Hollywood, viajes de promoción que nunca ocurrieron. Y al final, invariablemente, las películas reportaban pérdidas o ganancias mínimas. Mientras tanto, cuentas en el extranjero se llenaban con transferencias codificadas que provenían de distribuidores europeos, asiáticos y sudamericanos. Aurora había localizado un memorándum particularmente revelador fechado el 12 de noviembre de 1953. La carta, escrita en el papel membretado de un bufete jurídico de Ginebra, explicaba en términos técnicos cómo estructurar un sistema de regalías internacionales que evitara la tributación en México. El documento sugería la creación de una fundación en Liechtenstein que ostentaría los derechos de imagen del actor, mientras que una corporación de Delaware manejaría las distribuciones en Estados Unidos. Las ganancias fluirían desde México hacia estas entidades, donde tributarían a tasas insignificantes o simplemente quedarían exentas mediante acuerdos con paraísos fiscales. El memorándum llevaba la firma de 3 abogados fiscalistas reconocidos internacionalmente y una anotación manuscrita al margen que decía: aprobado, proceder según lo planeado, MMR. Esas iniciales le resultaban familiares. Mario Moreno Reyes, Cantinflas mismo. Los documentos demostraban que el comediante no era la víctima ingenua de productores astutos, como su imagen pública sugería. Era el arquitecto principal de aquella ingeniería financiera. Firmaba contratos consigo mismo a través de corporaciones que él controlaba, establecía precios de transferencia artificiales entre sus propias empresas y utilizaba fundaciones benéficas como vehículos para mover capitales sin supervisión. Una de esas fundaciones, registrada en 1958 bajo el nombre de Asociación Cultural para el Progreso del Arte Mexicano, había recibido donaciones millonarias de Posa Films. En teoría, esos fondos financiaban becas para artistas necesitados. En la práctica,
Aurora había descubierto que la fundación había erogado únicamente $32,000 en becas durante 9 años, mientras acumulaba activos por más de $4 millones en cuentas suizas. Pero había algo más inquietante en aquellos papeles. Un sobre sellado con lacre rojo contenía correspondencia entre Santiago Ricci y funcionarios de la administración de Miguel Alemán Valdés. Las cartas, redactadas en un lenguaje cuidadosamente diplomático, hacían referencia a contribuciones especiales realizadas por Posa Films para proyectos de interés nacional. Aurora encontró recibos de transferencias hacia cuentas personales de 3 secretarios de Estado, 2 gobernadores y un general del Estado Mayor Presidencial. Las cantidades oscilaban entre $50,000 y $200,000 por transferencia, cantidades astronómicas para la época. Y junto a cada recibo, una nota manuscrita que detallaba el favor recibido a cambio: concesiones para construir estudios cinematográficos en terrenos públicos, exenciones fiscales extraordinarias, contratos gubernamentales para producir películas educativas que nunca se realizaron. El sistema era perfecto. Cantinflas generaba simpatía universal con su personaje del pobrecito ingenuo que enfrentaba a los poderosos. Mientras tanto, detrás de las cámaras, operaba una maquinaria de evasión fiscal y corrupción que rivalizaba con las corporaciones más sofisticadas del planeta. Su imagen de benefactor social se construía sobre fundaciones que apenas distribuían una fracción de sus recursos, mientras él acumulaba una fortuna que lo colocaba entre los hombres más ricos de América Latina. Aurora había descubierto algo más perturbador: un informe elaborado por un investigador privado contratado en 1962 detallaba las actividades de ciertos periodistas que habían intentado publicar información comprometedora sobre las finanzas de Cantinflas. El investigador, un exagente de la Dirección Federal de Seguridad llamado Ernesto Galván Ochoa, elaboraba perfiles psicológicos de estos periodistas, identificaba sus debilidades y sugería estrategias para neutralizarlos. Algunos habían sido comprados directamente con ofertas laborales generosas en empresas controladas por Ricci. Otros habían enfrentado amenazas veladas sobre información comprometedora de su vida privada. Uno de ellos, un reportero de investigación llamado Héctor Ramírez Cuellar, había muerto en circunstancias extrañas el 23 de julio de 1963, apenas 2 semanas después de publicar un artículo que cuestionaba tímidamente los reportes fiscales de Posa Films. La autopsia oficial había concluido que Ramírez Cuellar murió por intoxicación etílica aguda, pero Aurora encontró en los archivos una carta del propio investigador privado donde mencionaba que el problema del periodista entrometido ha sido resuelto satisfactoriamente mediante contactos en el sector salud. La carta no especificaba más, pero la implicación resultaba escalofriante. Aquella madrugada de febrero, mientras Aurora terminaba de transcribir los últimos documentos con manos temblorosas, escuchó pasos en el pasillo. Eran las 4:37 de la madrugada. Nadie debería estar despierto en el edificio a esa hora. Los pasos se detuvieron frente a su puerta. Alguien intentó girar la manilla. Aurora contuvo la respiración, apretando contra su pecho la libreta donde había copiado las cifras más comprometedoras. Los pasos finalmente se alejaron, pero ella comprendió que el tiempo se agotaba. Antes del amanecer, debía destruir los originales y decidir qué hacer con las copias que había elaborado, traicionando todas las cláusulas de confidencialidad que había firmado. Lo que Aurora Mendizábal no sabía era que en ese preciso instante, en una oficina del centro de la ciudad, 2 hombres revisaban transcripciones de las conversaciones telefónicas de su departamento. La vigilancia había comenzado semanas atrás, cuando ciertos movimientos inusuales en su comportamiento habían activado las alarmas de seguridad, y ya se había tomado una decisión sobre cómo proceder con la secretaria que sabía demasiado. La imagen que México guardó en su memoria colectiva era la de un hombre con pantalones caídos y bigote entrecano, haciendo reír a multitudes mientras escapaba de policías en películas que se repetían cada domingo por televisión. Pero cuando el cortejo fúnebre atravesó las calles de la Ciudad de México aquel 22 de abril de 1993, entre las coronas de flores y los discursos oficiales, hubo quienes notaron presencias inesperadas. Hombres de traje oscuro que no lloraban, que no hablaban con nadie, que observaban desde las esquinas con la mirada entrenada de quien cumple una misión de vigilancia. El periodista Augusto Hernández,
quien había seguido la caravana desde el Palacio de Bellas Artes hasta el Panteón Español, anotó en su libreta de reportero un detalle que jamás publicaría. 3 automóviles con placas diplomáticas permanecieron estacionados frente al cementerio durante toda la ceremonia, sus ocupantes sin bajar nunca, sus rostros apenas visibles detrás de los cristales ahumados. Cuando intentó acercarse para preguntar, un guardia de seguridad le bloqueó el paso con una cortesía que no admitía réplica. En los días posteriores al funeral, comenzaron a circular rumores en los pasillos de los estudios cinematográficos. Se hablaba de documentos que habían desaparecido de la casa del difunto antes de que llegara el inventario oficial. Se mencionaban cajas enteras de correspondencia que alguien sacó en plena madrugada, cuando el cuerpo aún estaba siendo preparado por los servicios funerarios. La viuda dio instrucciones precisas de que ciertas habitaciones permanecieran cerradas hasta que llegaran personas específicas, personas cuya identidad nunca trascendió públicamente. Roberto Sánchez, quien durante 17 años había sido chofer personal del comediante, confesó años después a su sobrina que la noche previa a la muerte recibió una llamada urgente. Debía llevar un maletín desde la residencia de Cantinflas hasta una dirección en las lomas de Chapultepec. La dirección correspondía a una casa sin número visible, protegida por verjas altas y cámaras de vigilancia que parecían fuera de lugar en aquel barrio residencial del año 1993. Un hombre que hablaba español con acento extranjero recibió el maletín sin mediar palabra. Roberto recordaba que sus manos temblaban al conducir de regreso, aunque nunca explicó por qué. El contenido de aquel maletín permanece como uno de los enigmas que rodearon los últimos días del comediante. Pero existe un testimonio fragmentario, una conversación grabada por casualidad en una cinta magnetofónica que capturó parte de una reunión en la casa de Richie 2 semanas antes de la muerte. La grabación, que circuló brevemente entre coleccionistas de memorabilia cinematográfica antes de desaparecer del mercado, contenía voces que discutían sobre fotografías comprometedoras y contratos que debían ser destruidos. Una voz que algunos identificaron como la del propio Cantinflas repetía con insistencia que había cumplido su parte del trato durante más de 40 años. La historia oficial cerró el capítulo con elegancia: un infarto masivo, producto de años de tensión y trabajo exhaustivo. Los médicos firmaron certificados, los notarios sellaron documentos, las autoridades culturales organizaron homenajes. México lloraba a su hijo predilecto, mientras los archivos se cerraban uno tras otro, como puertas que sellaban habitaciones llenas de secretos. Pero existe un informe elaborado por la Dirección Federal de Seguridad que fue desclasificado parcialmente en el año 2008. El documento, catalogado con el número de expediente DFS-0-0-87-11-3241, contiene 23 páginas con secciones completas tachadas en negro. Lo que puede leerse menciona actividades de vigilancia sobre el domicilio del comediante durante los meses de enero, febrero y marzo de 1993. Se hace referencia a reuniones nocturnas con individuos identificados únicamente por códigos alfabéticos. Se anota la presencia recurrente de un vehículo con matrícula del Cuerpo Diplomático estadounidense. La última anotación fechada, correspondiente al 17 de abril, 3 días antes de la muerte, reporta que el sujeto bajo vigilancia salió de su domicilio a las 23:40 conduciendo personalmente su automóvil. El destino registrado fue una construcción abandonada en la delegación Azcapotzalco que, según verificaciones posteriores, había servido como bodega de una productora cinematográfica clausurada en 1972. El sujeto permaneció en el interior durante 45 minutos. Al salir, según el agente que firmaba el reporte, mostraba visible alteración emocional. 4 días después, el corazón más famoso de México se detenía para siempre en su habitación de la calle Ronda de Sevilla. No hubo autopsia forense completa. La familia ejerció su derecho a un entierro rápido, acorde con sus creencias religiosas. Los periódicos publicaron fotografías del rostro sereno, las manos cruzadas sobre el pecho, el bigote perfectamente peinado como si estuviera a punto de entrar en escena. Lo que los periódicos no publicaron fue el testimonio de la enfermera nocturna, Marilena Cortés, quien afirmó haber visto a 2 hombres saliendo de la residencia minutos antes de descubrir el cuerpo sin vida. Según su declaración al supervisor del servicio médico privado, los hombres no eran familiares ni personal conocido de la casa. Cuando mencionó este detalle a uno de los hijos del fallecido, le solicitaron amablemente que no lo repitiera, acompañando la solicitud con un sobre que contenía el equivalente a 6 meses de su salario. El expediente médico que documentaba los últimos controles de salud del comediante
Desapareció del archivo del hospital donde había sido atendido durante años. La secretaria que llevaba el registro recordaba perfectamente que el doctor había anotado niveles de estrés alarmantes en la consulta del 12 de abril, 8 días antes de la muerte. Recordaba también que el paciente había preguntado específicamente sobre síntomas de envenenamiento lento, una pregunta que el médico había atribuido a hipocondría. Los años pasaron convirtiendo al hombre en leyenda, la leyenda en mito, el mito en estampilla postal y nombre de calles. Las películas siguieron proyectándose en televisión, las frases ingeniosas se repitieron en boca de nuevas generaciones, los estudiosos del cine analizaron su técnica gestual y su dominio del lenguaje corporal. Pero los archivos sellados permanecieron sellados, las cajas desaparecidas continuaron desaparecidas, los testimonios incómodos se desvanecieron en el silencio de quienes eligieron olvidar. En algún lugar, quizás en un sótano climatizado de alguna institución gubernamental, quizás en la biblioteca privada de algún coleccionista anónimo, permanecen los documentos que podrían reescribir la historia completa, las fotografías que nunca se publicaron, las cartas que jamás se entregaron a sus destinatarios, los contratos firmados con tinta invisible bajo la luz pública de la fama. México eligió recordar la risa, eligió preservar la imagen del pícaro inocente, del pobre que burla al rico, del débil que vence al poderoso con ingenio. Quizás esa fue la última actuación magistral del hombre detrás del personaje. Lograr que todos miraran hacia la luz de los reflectores, mientras las sombras guardaban celosamente sus verdades más oscuras. La cortina cayó aquel 22 de abril hace exactamente 30 años. Los aplausos resonaron por toda una nación, pero como en todo gran teatro, lo que ocurrió detrás del telón fue siempre la historia que nadie se atrevió a contar. Los archivos permanecen cerrados, las familias guardan silencio, los testigos que aún respiran prefieren mirar hacia otro lado cuando se menciona el tema, como si pronunciar ciertas palabras pudiera convocar fantasmas que deberían permanecer enterrados. En los pasillos de la Cineteca Nacional existen cajas numeradas que jamás han sido catalogadas completamente, documentos personales que Mario Moreno ordenó destruir en su testamento, pero que alguien, por razones que solo la historia podrá juzgar, decidió preservar en bóvedas privadas. Hay quienes aseguran que entre esos papeles se encuentran cartas firmadas por presidentes, recibos de transacciones que involucran cifras imposibles de justificar con ingresos cinematográficos, fotografías comprometedoras que vincularían al comediante con operaciones que trascendían las fronteras del entretenimiento. La versión oficial seguirá repitiéndose en documentales autorizados y biografías complacientes. Cantinflas será recordado como el genio cómico que conquistó Hollywood, el benefactor de causas nobles, el rostro simpático de México ante el mundo. Pero debajo de esa máscara cuidadosamente construida durante décadas, existió un hombre que navegó entre sombras diplomáticas, que sostuvo conversaciones en despachos donde se decidían destinos de naciones, que manejó fortunas cuyo origen real nunca fue completamente aclarado. Un hombre que supo convertir su imagen de inocencia en el escudo perfecto para operaciones que requerían invisibilidad absoluta. La verdad completa quizás nunca emerja de los archivos clasificados. Tal vez no estemos preparados para reconciliar al ícono nacional con el operador político, al comediante amado con el hombre que caminó por corredores donde se tomaban decisiones que afectaban el destino de millones. Lo que permanece indiscutible es que Mario Moreno Reyes fue mucho más que Cantinflas, y esa diferencia entre el personaje y la persona constituye uno de los misterios mejor guardados del siglo XX mexicano. Si esta investigación ha despertado tu curiosidad, si crees que las historias prohibidas merecen ser contadas, ayúdalos a seguir destapando verdades incómodas suscribiéndote a este canal. Tu like nos permite continuar excavando en archivos olvidados, entrevistando a quienes aún se atreven a hablar. Déjanos en los comentarios qué otros misterios de figuras icónicas te gustaría que investiguemos, qué verdades ocultas crees que merecen salir finalmente a la luz.